El domingo pasado yo no estuve, pero los estuvo visitando Mauro. Después yo pude escuchar el mensaje y la verdad que fue de mucha bendición lo que compartió nuestro querido hermano el domingo pasado. Pero bueno, hoy retomamos nuestra serie de mensajes, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ustedes se acuerdan de que nosotros estamos en este paréntesis que de alguna manera Pablo ha abierto en el capítulo 3, entre el verso 2 y el verso 13. Y hoy vamos, con el favor de Dios, a terminar este paréntesis, a cerrar este paréntesis, para después, el domingo que viene, vamos a estar retomando, junto con Pablo, cuál es la causa, cuál es la razón, cuáles eran los motivos de oración que el apóstol elevaba a Dios, las razones por las cuales él oraba por los efesios, que es lo que comienza a plantear en el capítulo 3 y en el verso 1, pero después en el verso 2 ahí ha abierto este paréntesis donde nos ha traído a estos temas que estamos viendo ahora. Bueno, y como digo, la idea hoy es poder terminar allí en el versículo 13. Entonces lo que Pablo ha estado haciendo en este paréntesis desde el verso 2 hasta el verso 13 es reforzar, es reafirmar todo lo que él ha venido exponiendo en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2. Pablo también ha estado haciendo énfasis en que este misterio del Evangelio, los misterios del Evangelio, les han sido revelados de parte del Señor a él, y a través de él y a través del resto de los apóstoles a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, este misterio, parte de este misterio es de que la iglesia del Señor Jesucristo ahora está compuesta tanto por judíos como por gentiles, es decir, por gente de todo pueblo y de toda nación. Que la salvación no solamente era para los judíos, que no solamente era para esta nación escogida por Dios, la nación de Israel, sino que la salvación, el regalo del Evangelio es para gente de toda la nación, pueblo y nación. Hoy vamos a estar terminando este paréntesis y para eso vamos a estar analizando los versos 10 al 13, pero creo que es bueno de que leamos todo el paréntesis de nuevo. Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 13, aunque solamente vamos a terminar de ocuparnos de los versos 10 al 13. Entonces, dice así la palabra del Señor. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad
y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, Señor, nos encomendamos nuevamente a ti. Sabemos, Señor, de que tu Espíritu Santo, tu presencia, está en medio nuestro. Y, Señor, te rogamos de que por medio del poder y de la gracia de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder entender la palabra que tienes para hoy, a que podamos, Señor, nosotros entender las riquezas, las profundidades, la belleza, la hermosura de tu Evangelio, de tu palabra, la belleza de esta obra, Señor, tan gloriosa que has hecho por causa de tu amor por nosotros, pero por sobre todas las cosas para que tu nombre sea conocido, reconocido y exaltado desde ahora y por toda la eternidad. Entonces ayúdanos, Señor, a seguir siendo edificados en tu palabra y, Señor, para que también nosotros podamos compartir estas riquezas tan inmensas con aquellos que tanto necesitan conocer acerca de tu salvación. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, en los versos 10 al 13, nosotros encontramos 3 puntos que son los que vamos a estar analizando hoy. Lo primero, hoy vamos a tocar un poquito una doctrina que a mí me encanta, que es la doctrina de la angeología, o sea, la doctrina de los ángeles. Es una doctrina, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho conocer acerca de los ángeles. Vamos a entender, entre otras cosas, de que, por ejemplo, en este mismo momento, recién orábamos y decíamos de que la presencia de Dios está, de que Dios está entre nosotros por su Espíritu Santo, pero en este lugar, en este mismo momento, ángeles de Dios están entre nosotros. No los podemos ver con nuestros ojos naturales, ellos sí nos están mirando a nosotros, y de eso se va a tratar en parte el mensaje de hoy. Por eso digo que es una doctrina hermosa. Vamos a ver de que la iglesia hace de que los ángeles den gloria a Dios. El otro punto es de que la iglesia se presenta con confianza ante Dios, y finalmente de que la iglesia participa de la gloria de Dios. Entonces el verso 10 comienza diciendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esta multiforme sabiduría de Dios? Pues es ni más ni menos que todos estos misterios contenidos en el Evangelio que estuvieron ocultos por tantos siglos, todos estos misterios, todo esto que Pablo y los apóstoles están revelando en ese momento, a partir de ese momento el pueblo de Dios, todo esto tiene que ver con esta multiforme gracia de Dios, sabiduría de Dios. En el verso 9 Pablo decía: y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios son todos estos misterios que encierra el Evangelio del Señor Jesucristo, misterios, verdades, revelaciones que estuvieron ocultas a todas esas generaciones del pasado por siglos y siglos y siglos. ¿Cuáles han sido estas revelaciones? Vamos a hacer ahora un muy breve repaso de lo que Pablo nos ha venido enseñando más que nada en el capítulo 1. ¿Cuáles son estas verdades que estuvieron ocultas a los ojos de los hombres? En primer lugar, de que Dios, así como empieza la carta a los Efesios, bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo a todos aquellos que Dios en su plan soberano ha escogido para salvación. De que todos aquellos han sido bendecidos, ya han alcanzado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso Pablo, si se acuerdan, cuando ni bien empieza la carta a los Efesios, comienza con este himno de alabanza, con este canto
casi incontenible en su corazón, que comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta revelación, esto que está diciendo Pablo, es una verdad que estuvo oculta por todos los siglos en los pueblos del Antiguo Testamento, de la Antigüedad. Otro de estos misterios que forman parte de la multiforme sabiduría de Dios es de que estos fueron escogidos por Dios para salvación antes de la fundación del mundo. Antes de que Pablo recibiera esta revelación de Dios, nadie sabía acerca de esta elección de Dios, de que Dios ha escogido a aquellos que han sido predestinados para salvación. Justamente, otro forma parte de estos misterios, justamente que fueron predestinados para ser adoptados por Dios. ¿Adoptados de qué forma? Adoptados como hijos. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. No todos son hijos e hijas de Dios, sino solamente aquellos a quienes Dios salva, a quienes Dios llama, a quienes Dios perdona, justifica. Estos y solamente estos son adoptados en la familia de Dios. Otro de los misterios es de que esta salvación se alcanza gracias a que en Cristo hay redención de pecados por su sangre. Para nosotros son todas verdades muy familiares, las hemos escuchado durante muchos años, pero para esta gente todo esto era revelación nueva. No se sabía, ya vamos a ver, vamos a leer a Pedro, quién iba a ser el que iba a redimirnos de nuestros pecados. No se sabía quién era, no se sabía cuándo iba a venir, no se sabía de qué manera Dios iba a cumplir con sus promesas eternas. Bueno, Pablo dice: esto ha ocurrido, Dios ha cumplido sus promesas de salvación que Él dispuso desde toda eternidad en su corazón. Lo hizo por medio de ¿quién? De su Hijo, del Señor Jesucristo. Otro de los misterios es de que Dios, sobre este pueblo que Él ha escogido, y solamente y nada más que sobre este pueblo que Él ha escogido, es allí donde Dios derrama su sabiduría, su inteligencia, y nos da a conocer estos misterios. Solamente el pueblo de Dios tiene acceso a esta información. Solamente el pueblo de Dios ha adquirido de parte del Señor la sabiduría y la inteligencia para darnos a conocer estos misterios. De que en Cristo, al final de los tiempos van a ser reunidas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hacia ese destino absoluto y definitivo se dirige toda la historia de la humanidad. En Cristo todas las cosas van a ser reunidas. ¿Qué significa esto? De que Cristo va a ser el Rey absoluto y soberano de toda su creación, de todo lo que está en los cielos, de todo lo que está en la tierra, de que el Señor es el único Dios, el único Rey de reyes, el único Señor de señores, y que solamente su pueblo va a quedar para vivir por el resto de la eternidad bajo el gobierno santo y eterno del único Rey que existe, que se llama el Señor Jesús. Todas las cosas, toda la historia del mundo, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, más todo lo que habrá a pasar, se dirige inexorablemente a ese punto final de la historia donde comienza la eternidad futura. Todo lo demás va a pasar, va a desaparecer, todo va a ser reunido en Cristo Jesús. Y otro de los misterios que tienen que ver con esta multiforme sabiduría de Dios es de que en Cristo, justamente esto que estamos hablando, esa herencia que Dios nos ha prometido, la tenemos asegurada. Porque Pablo termina diciendo en el capítulo 1, de que si hemos creído en el Evangelio, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos venido con un corazón real y verdaderamente arrepentido de nuestros pecados, y hemos acudido a la sangre que el Señor derramó en su cruz para encontrar el perdón y la limpieza de los mismos, pues nos decía
de que si hemos creído en eso, hemos sido sellados. ¿Se acuerdan con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de vuestra herencia. Es la garantía de que van a ir a ese lugar que Dios ha preparado para llevar a todo este pueblo. La presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios, la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿cuál es? Es de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿De qué manera el Espíritu Santo de Dios da testimonio a sus hijos, que son sus hijos? Pues manifestando cosas que solamente el Espíritu Santo de Dios puede provocar y producir en la vida de su pueblo. Santificación, para empezar. La obra del Espíritu Santo, en parte, es santificar a su pueblo. Hay una santificación creciente, hay un anhelo de santificación, hay un rechazo por el pecado. Los hijos de Dios luchamos contra el pecado, por supuesto que sí, pero luchamos, ya no lo disfrutamos, porque hay una nueva manifestación de vida, una nueva realidad de vida en nosotros que nos lleva a aborrecer el pecado y a amar la santificación y a amar las cosas de Dios. Amar a su iglesia, amar a los hermanos, amar la obra que Dios nos ha encomendado. Tantas cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Porque un día hice una oración? ¿Porque un día levanté la mano? ¿Porque vengo todos los domingos a la iglesia? ¿Porque tengo una Biblia en la biblioteca de mi casa? No. ¿Cómo sé que soy del Señor? Porque un día me arrepentí verdaderamente de mis pecados, porque creí absolutamente en que su sacrificio limpia y paga por todos los pecados que he cometido, y a partir de ese momento la presencia del Espíritu Santo en mi vida ha sido una realidad. Y vivo y soy consciente todos los días de mi vida que estoy en la presencia de Dios. Haga lo que haga, vaya donde vaya, Dios siempre está allí, presente en mi vida, en mi mente, en mis acciones. Y esta es la garantía que tenemos de que todas las promesas que Dios nos ha dado las habremos de recibir como herencia en la vida eterna. Y Pablo también ha dicho allí en el capítulo 1, en 3 oportunidades, versos 6, 12 y 14, de que el fin de todo esto que Dios ha hecho por nosotros, el fin supremo, si bien es bendecirnos, llenarnos de bendiciones, de gozo y de paz, pero el fin de todo lo que Dios ha hecho es para alabanza de su gloria, para que el pueblo de Dios le demos alabanza, gracias, honra y gloria por lo que resta de la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, toda esta información y mucho más estuvo oculta en Dios hasta este momento, que comienza a ser revelada por los apóstoles del Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo y por los otros apóstoles. Y en la medida de que esta revelación va salvando a ese pueblo que Dios ha escogido y comienza a transformar la vida de sus hijos y de sus hijas por la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿saben qué es lo que va pasando al mismo tiempo? Los ángeles de Dios van conociendo, se van enterando por medio de lo que ocurre en la iglesia cada día. Ellos se van enterando en qué consiste esta multiforme sabiduría de Dios. Porque Dios no se lo reveló a los ángeles, se lo reveló a sus apóstoles, no a los ángeles. Y en la medida que la palabra de Dios, comenzando desde los apóstoles y después en el tiempo ha seguido siendo predicada por su iglesia, cada vez de que esta palabra de Dios va obrando en la salvación y en la santificación de aquellas personas que van siendo alcanzadas, los ángeles se van enterando, se van anoticiando día a día de cuál es la obra, esta gloriosa de salvación que Dios está ejecutando en este mismo momento, y ellos
van conociendo cada vez más en detalles de qué se trata esta multiforme sabiduría de Dios. Y al ver los ángeles de Dios, lo que Dios está haciendo en su iglesia y a través de su iglesia, ¿saben qué es lo que pasan? Los ángeles dan honra y gloria al Señor, porque se llenan de gozo al ver la gloriosa manifestación y glorioso plan que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo, cómo va siendo aplicado día tras día tras día. Para ellos también, para los ángeles de Dios también, este misterio estuvo oculto. Porque cuando Pablo habla de principados y de potestades, viste que dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades. Entonces, por medio de la iglesia, Dios le da a conocer a sus ángeles. Acompáñenme a Primera de Pedro, porque Pedro habla de lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1. Y este es otro misterio, a la vez, que Pablo nos está revelando. ¿Qué es lo que pasa en el mundo angelical cuando Dios obra a través de su iglesia? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora, ¿quiénes son estos profetas? Todos los profetas que vos encontrás en el Antiguo Testamento. Todos aquellos hombres de los cuales nosotros encontramos sus escritos en el Antiguo Testamento, a eso se está refiriendo Pedro. Entonces dice de que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, nos detenemos un segundo ahí. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Ellos predicaban lo que Dios les reveló hasta ese momento. Recordemos que la revelación de Dios se ha venido revelando en el tiempo y de una manera progresiva. Y desde el libro de Génesis en adelante, Dios en los miles de años ha venido dando su revelación cada vez más. La revelación de Dios se ha venido ampliando en el tiempo, pero estos hombres del Antiguo Testamento, estos profetas, cuando ellos escribían, no entendían absolutamente todo lo que estaban escribiendo. Por eso en sus mismos escritos, en su misma revelación, ellos indagaban y lo hacían de manera diligente para saber quién era esta persona que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, les estaba revelando de que Dios iba a enviar, sí, un Salvador, de que Dios iba a cumplir su promesa, pero ellos no sabían exactamente quién iba a ser, ni cómo iba a ser, ni de qué manera lo iba a hacer. Es lo que está diciendo Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. O sea, a estos hombres de la antigüedad se les reveló al mismo tiempo de que todo lo que les era revelado a ellos no era para el tiempo de ellos. Se les reveló de que estas cosas las estaban administrando para nosotros, para los que estamos de este lado de la cruz. Y dice, todas estas cosas son las que son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio. Estos eran los apóstoles. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que está desarrollando Pedro? Ahora fíjate lo que dice al final. Dice, bueno, leo el verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administrado en las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y cómo termina? Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Allí están los ángeles, expectantes, ansiosos, supongo, con un anhelo real, genuino, con un gran anhelo de ver cómo estas cosas continúan sucediendo en la historia de este plan redentor de Dios. Allí están los ángeles santos y gloriosos de Dios, muy interesados en lo que pasa en la vida de la iglesia del Señor. Entonces la iglesia de Cristo no solo existe por el propósito de que las almas sean salvadas, lo cual es maravilloso cuando esto pasa, sino que existe para que el nombre de Dios sea glorificado por ella, por la iglesia, para que a través de la sabiduría que Dios manifiesta en su iglesia, los ángeles al mismo tiempo puedan ofrecer a Dios mayor alabanza. Esto es lo que está sucediendo. Es más, el propósito supremo de toda la creación, de todo lo que Dios ha creado en su universo, el propósito por el cual Dios lo ha creado, es para que todo el universo creado por Dios le rinda tributo y alabanza a su Creador. No lo busquen, pero el Salmo 19.1, ¿qué es lo que dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo ha sido hecho para bendecir a su creación, para bendecir Dios a su pueblo, pero otra vez, por encima de todo esto, está en juego la alabanza de su gracia y de su gloria. Entonces Pablo está diciendo una vez más que el propósito supremo, lo que estamos diciendo, de todo este maravilloso plan de salvación es que Dios al final se lleve toda la gloria, toda la honra de sus redimidos, de sus ángeles y de todo aquello que ha sido creado por Él y para Él. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a empezar por Lucas, capítulo 15, Evangelio de Lucas. Pero cada vez de que un pecador es salvado del infierno y es añadido a la iglesia gracias a la salvación que Cristo ganó en la cruz, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que ocurre con sus ángeles? Dice de que los ángeles de Dios, cada vez de que un pecador se arrepiente, se llenan de gozo, justamente porque ellos están anhelantes viendo allí cómo Dios continúa obrando en la salvación de su pueblo. En Lucas, capítulo 15, verso 10, dice, bueno, si quieren lo leemos desde el 8, es una parábola. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el 10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Esto podemos interpretarlo tal vez de dos maneras. Hay gozo en ellos, se llenan de gozo, pero nos preguntamos, ¿quién está delante de Dios? ¿Quién está delante de los ángeles? Y la respuesta es Dios. Entonces, cada vez de que un pecador se arrepiente, quien se llena de supremo gozo es Dios. Y los ángeles se regocijan juntamente con Dios cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador es rescatado de las llamas del infierno. Hay gozo en el cielo.
cada vez de que un pecador se arrepiente. Los ángeles también, ahora vamos a Mateo 18:10, porque nos enseña la palabra de Dios de que los ángeles de Dios, ellos están muy pendientes de cómo son tratados los hijos de Dios en esta vida. Y ellos están allí atentos para recibir las órdenes de Dios, para salir en ayuda de aquellos que forman parte del pueblo escogido de Dios. Mateo 18:10 dice, estas son palabras del Señor Jesús, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Estos pequeños se refiere no a niños de corta edad, sino que se refiere a los hijos de Dios. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Significa esto, que los ángeles de Dios están muy atentos a cómo son tratados los hijos de Dios y están siempre mirando allí el rostro de Dios. También están siempre atentos para recibir las órdenes de parte de Dios para venir y ministrar la vida del pueblo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21, también nos enseña la palabra de Dios de que los ángeles de Dios dan gloria a Dios cuando ellos ven de que en la iglesia las relaciones entre sus miembros son relaciones santas, son relaciones correctas, y que las relaciones interpersonales entre aquellos que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo se diferencian del resto del mundo, el cual vive en un permanente estado de perversión por causa de sus pecados no arrepentidos. Entonces los ángeles también se llenan de gozo cuando ven y dan gloria a Dios cuando ven de que las relaciones entre los hermanos y hermanas en Cristo son las que deben ser, son las correctas. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 21 dice: esto es Pablo escribiéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Por qué le está escribiendo esto Pablo a Timoteo? Nosotros ahora, creo que ya lo he mencionado otras veces, ahora estamos estudiando la carta a los Efesios, que fue, Pablo va, planta esta iglesia, funda esta iglesia, Pablo se va, en este momento él está preso escribiéndole a los Efesios, ha pasado el tiempo, pero después de que Pablo escribe la carta a los Efesios, continúa pasando el tiempo. Y en ese tiempo, en la iglesia de los Efesios comienzan a infiltrarse falsas doctrinas, falsos maestros, falsas doctrinas que comienzan a corromper no solamente la doctrina apostólica, sino que también comienza a corromper las relaciones entre los miembros de la iglesia. Y había muchas cosas que se habían salido del lugar, que no se estaban haciendo conforme a las instrucciones que Pablo le había dejado a la iglesia. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo lo agarra a Timoteo, que era su hombre de confianza, y le dice: Timoteo, quiero que vayas a Éfeso y que pongas las cosas en orden. Y eso pasa. Entonces, va Timoteo y comienza a poner todas las cosas en orden conforme a todas las instrucciones que ustedes pueden leer después. Sería lindo que leyeran en casa toda la carta de la primera Timoteo. Son todas exhortaciones, son todas instrucciones que Pablo le da a Timoteo para que corrija todas aquellas cosas que se habían salido del lugar en la iglesia de los Efesios. Entonces, por eso llega este punto que acabamos de leer, y donde era 1 Timoteo 5:21. Gracias, Santiago. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice: te encarezco delante de Dios, en primer lugar, del Señor Jesucristo, en segundo lugar, y de sus ángeles escogidos. ¿Por qué? Porque los ángeles están allí, como lo hemos mencionado recién. Que guardes estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Todo lo que escribió antes
en toda la carta a 1 Timoteo, que lo hagas sin prejuicio, que no hagas nada con parcialidad, que nadie, en otra parte dice que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Tenés que ir y poner en orden las cosas en la iglesia que se han salido del lugar, que nadie te menosprecie. Te encarezco que hagas esto delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles. Y cuando esto ocurría, cuando Timoteo puso en orden todas las cosas, sin duda de que los ángeles de Dios también se regocijan en ver cómo en la iglesia del Señor Jesús las relaciones son lo que deben ser. Allí están los ángeles observando todo eso. Los ángeles, Hebreos 1:14, por causa de la gloria de Dios, ellos son servidores de la iglesia aquí en la tierra. Hebreos capítulo 1, verso 14. El autor de los Hebreos hace una pregunta. Bueno, en el verso 13, si quieren, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la respuesta es: nunca pasó esto. Lo que está haciendo aquel autor de los Hebreos es, entre otras cosas, es mostrando cuál es la superioridad que el Señor Jesucristo tiene absolutamente sobre todo. El autor de la carta a los Hebreos va a decir: Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al antiguo pacto, Cristo es superior a todo lo que se conoce, Cristo es superior a los ángeles también. Por eso dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es: nunca a nadie. Este privilegio solamente se lo otorgó al Señor Jesucristo. Y en el 14 dice, refiriéndose a los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Allí están. Los ángeles de Dios son servidores de Dios y son servidores nuestros. Son servidores de la iglesia del Señor Jesús. Y esto habrá de ser hasta el fin de los tiempos. Vayan buscando Apocalipsis 5, miren qué hermoso. Porque a partir de ese día, hasta que llegue el fin de los tiempos, todos juntos, ángeles, los ángeles de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo, ¿saben qué es lo que va a pasar? Juan nos demuestra en Apocalipsis 5, 8 al 14, vamos a estar juntos con los ángeles dándole gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 14 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y fíjate lo que dice el 11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí tenés estos millones y millones de seres celestiales angélicos, de qué manera ellos le rinden y le van a rendir culto y adoración a Dios. Y el verso 13 dice: a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, acá termina la historia y comienza la eternidad. Pero ¿cómo va a terminar? Con toda la iglesia redimida del Señor Jesucristo, que también habremos de ser millones y millones, más todas las miríadas de ángeles creados por Dios, también todos juntos estaremos allí dándole gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. ¿Y saben qué? Un anticipo de lo que va a ser esa reunión, que va a ser, no sé, no hay palabras para describir lo que va a pasar en ese momento, lo glorioso que va a ser todo eso, pero un anticipo de lo que va a pasar en aquel día es lo que pasa cada vez que como iglesia nos reunimos acá para adorar a Dios. Los ángeles de Dios están en medio nuestro, alabando junto con nosotros al Señor Jesús. Todo esto era un misterio. No sé si todos nosotros lo habíamos entendido, si entendíamos que esto es lo que pasaba ahora, pero cuando Pablo está revelando estos misterios, esto es parte de estos misterios, de esta multiforme sabiduría de Dios. Bueno, Pablo continúa ahora en el verso 12, volvemos a nuestro texto, capítulo 3 de Efesios, y va a decir de que la iglesia del Señor se presenta con confianza ante Dios, por eso continúa diciendo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y este es otro misterio más, porque esto quiere decir de que toda persona que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que puede hacer a partir de ese momento? A partir del momento que es aceptado como hijo e hija por Dios, porque se ha arrepentido, porque ha creído en Cristo, pues esa persona ahora puede acercarse con total y absoluta confianza y libertad. ¿Para qué? Para poder participar de todas las bendiciones de esta nueva relación que esa persona tiene ahora con Dios, porque antes de ser adoptado como hijo o hija por Dios, ninguna de estas bendiciones están al alcance de nadie. Todo esto es privilegio solamente para aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Primera carta a Timoteo, otra vez. Perdóname, tendría que haberles dicho que dejaran ahí una marquita. Pero si no, yo se los leo. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5. Pablo exhortando a Timoteo acerca de cómo debe ser la vida de oración de la iglesia. En el verso 5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, nosotros quizás lo hemos leído muchas veces, nosotros sabemos de que no existen otros intercesores entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos que es mentira todo este cuento de la idolatría, que por medio de los santos, las vírgenes, incluso los ángeles, muchos oran a los ángeles para que Dios pueda responder a sus oraciones. Todo esto es falso, todo esto incluso es prohibido por Dios en su palabra. Pero para los gentiles de aquel momento, para los efesios, esto era un gran misterio, como es un gran misterio para todos aquellos que no conocen a Cristo en nuestros días. Porque los efesios en aquel momento, antes de convertirse a Cristo, ¿se acuerdan de quién eran devotos ellos? ¿Quién era la gran diosa que protegía y que proveía para las necesidades de los efesios y de toda Asia? Era la diosa Diana. ¿Se acuerdan de que cuando Pablo va a predicar, qué pasó? Todos los que hacían las figuritas de Diana, los templos en miniatura, cuando Pablo va a predicar y dice, no, señores, todo esto, ¿qué pasó? Lo quisieron linchar a Pablo,
por el mensaje de Pablo atentaba en contra de estas falsas doctrinas y se les venía abajo el negocio de la venta de estampitas y cositas de Diana, se les venía abajo el negocio. Entonces, los efesios, antes de convertirse a Cristo, ellos no sabían de que el único Dios vivo que existía, el único Dios vivo y verdadero, era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos creían de que las bendiciones que recibían, que llegaban a sus vidas, realmente provenían de la diosa Diana. Pero en realidad lo que ellos recibían en sus vidas, lo mismo que recibe cualquier persona que está esclavizada a la idolatría, queridos, no es bendición, es maldición. Por más de que tenga una apariencia de bendición lo que reciben estas personas, pero lo que reciben es maldición absoluta. Lo que reciben es condición. ¿Sabes por qué? Porque detrás de toda idolatría están no los santos ángeles de Dios, sino los ángeles caídos que forman parte del ejército de Satanás. Detrás de toda práctica idolátrica están los demonios de Satanás encadenando la vida de aquellos que esperan recibir bendiciones de parte de sus ídolos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 al 20. Lo dice muy claramente Pablo acá. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 al 20. Pablo está amonestando a los corintios, a la iglesia, a que se aparten de la idolatría. ¿Y qué es lo que les dice? Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Detenete allí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Es algo la estatuita? ¿Es algo la imagen? ¿Es algo aquello que representa? No, es una cosa de material, ya sea que lo hagan de piedra, de oro, de madera, de lo que sea. El ídolo no es nada porque ni siquiera existe ese ídolo. Es pura imaginación del idólatra. Es producto de la imaginación de aquellos que necesitan adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Pero ninguna de estas cosas, la diosa Diana no existía. Ellos la adoraban, la veneraban, le habían hecho un templo, hacían un montón de cosas, ritos religiosos, un montón de cosas, pero era producto de la imaginación de ellos. No existía la diosa Diana. Entonces Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, la respuesta está en el 20. Dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cuando una persona está buscando el favor de sus ídolos, lo que está haciendo es buscar el favor de los demonios, porque detrás de toda forma idolátrica está Satanás y sus demonios allí encadenando la vida de las personas. Ahora, ¿vos pensás de que Satanás pueda tener un ápice de deseo de bendecir a alguien? No. Si es mentiroso, es padre de mentiras, es homicida desde el principio. Dios, Satanás, es un asesino que quiere destruir las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque las personas llevan la imagen de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, Satanás lo odia. Entonces todo esto era un gran misterio para los efesios y también era un misterio para los judíos. Porque antes de Cristo, el único que podía acceder a la presencia de Dios era el sumo sacerdote en el templo. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo del templo. Esto era una sola vez al año, era por un periodo muy breve de un momento. Y cualquiera que pretendiera entrar al lugar santísimo, que no fuese el sumo sacerdote, bajo todas las ordenanzas que Dios ha dado, cualquier persona que pretendiera entrar a la presencia de Dios moría instantáneamente. Pero ahora Pablo dice de que todo aquel que es de Cristo puede acercarse a Dios en cualquier momento, con seguridad, con confianza.
acceder con confianza. Ahora tenemos este enorme privilegio y es un gran misterio que también estuvo oculto por todos los siglos, pero es un gran misterio que le ha sido concedido solamente para que lo disfrute la iglesia del Señor Jesús. Otra vez, carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, verso 15 al 16, el autor de los Hebreos habla de esto. Hablando de Cristo, dice, Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Era un misterio. Ellos no sabían cómo acercarse a Dios. Ellos no conocían, en el caso de los gentiles, quién era realmente Dios. En el caso de los judíos sabían quién era Dios, pero solamente podían entrar, como lo dijimos, por medio del sumo sacerdote. Pero después de que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos y está allí investido de gloria y poder, y Él es el Señor, a partir de ese momento, hermanos, el misterio que se revela es de que todos tenemos acceso a la bendita presencia de Dios. Lo podemos hacer con absoluta confianza, podemos acercarnos al trono de la gracia, decir, Señor, me está pasando esto, estoy luchando con esto otro, y abrir nuestro corazón absolutamente a Dios, porque Dios oye nuestras oraciones y del trono de la gracia de Dios habrá de venir la respuesta para Dios poder suplir las necesidades de su pueblo. Y finalmente, Pablo va a decir de que la iglesia participa de la gloria de Dios. Por lo cual, y con esto ya estamos terminando el paréntesis, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo termina su paréntesis y lo hace con estas palabras de ánimo, realmente son hermosas. Porque los efesios, ellos estaban preocupados justamente porque sabían de que Pablo estaba preso. Ellos sabían de que Pablo les estaba escribiendo, les había escrito desde sus prisiones en Roma. Pero Pablo les está diciendo que ante la verdad de todos estos privilegios, de toda esta abundancia de riquezas que Dios nos ha dado a los hijos de Dios, de que ante todas estas bendiciones enormes, ricas que poseemos en Cristo Jesús, más allá de las circunstancias adversas que puedan presentarse en la vida, lo que nos tiene que quedar absolutamente claro es de que Dios siempre, 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 esté pasando lo que esté pasando, Dios siempre está obrando a favor de sus hijos. Dios siempre va a traer sobre ellos su bondad, su bendición y todo esto para que su pueblo le demos la gloria y la honra que el Señor se merece. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en los versos 28 y 30, Pablo dice, sabemos además que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este breve pasaje, Pablo está resumiendo toda la historia del plan redentor de Dios. Pablo está resumiendo lo que ha pasado desde la eternidad pasada y nos lleva a la eternidad futura. En muy pocas palabras, de una manera magistral, como lo hace Pablo. Todas las cosas ayudan a bien. A todo el mundo no. A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos eternos. A los que predestinó. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es lo que Pablo nos ha estado mostrando en Efesios. A los que predestinó, por eso eternidad pasada. A estos también llamó. ¿Cómo los llama? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio que predica ¿quién? La iglesia del Señor Jesús. Y cuando la iglesia del Señor Jesús predica el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Personas se convierten. Y esos predestinados desde antes de la fundación del mundo pasan a convertirse en hijos de Dios. Y en ese mismo momento, cada vez que un pecador se salva, ¿qué es lo que ocurre? Hay gozo delante de los ángeles de Dios y hay gozo en el mismo rostro de Dios cada vez que esto sucede. Entonces, a los que predestinó, a estos llamó. Fíjate que Pablo está hablando siempre en tiempo pasado, porque ya da por hecho de que todo esto es una realidad. A los que llamó también justificó, los perdonó, fuimos justificados en Cristo Jesús. Y a los que justificó también glorificó. ¿Cómo que me glorificó si todavía estoy acá en la tierra? Pero ante los ojos de Dios, todo esto ya ha pasado. Todo esto ya es un hecho. Ya hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y hemos sido glorificados. Por eso Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos a nuestro Señor y Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda nuestra alabanza, todo nuestro canto de gratitud. Nuestros corazones están llenos de gratitud, adoración y alabanza a ti. Cuán grande eres, Señor. ¿Quién conoció tu mente? ¿Quién, Señor, fue tu consejero? Pues nadie. Señor, ¿dónde encontraremos la respuesta a saber por qué nos has amado con semejante amor desde toda eternidad pasada? No lo sabemos, Señor. No sabemos por qué en medio de estos millones y millones y millones de seres humanos que han pasado por la historia, que siguen pasando y que pasarán, vos, Señor, en tu soberano consejo y decisión y voluntad, has escogido salvar a un pueblo para ti, de en medio de esa gran multitud. ¿Por qué, Señor, nos tuviste en tu corazón? No lo sabemos. Solamente podemos darte gloria, honra y gracias porque pensaste en nosotros, porque nuestros nombres estuvieron escritos en tu mente y en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Porque el día de nuestro nacimiento no te sorprendió, porque vos, Señor, habías decretado de que tendríamos que pasar por este mundo. Y ya nos conocías. Y nos llamaste por medio de tu bendito Evangelio. Y nos abriste nuestros ojos y nos impartiste la vida para poder ver la hermosura del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y fuimos salvos porque creímos en ti. Y nos has justificado y tu palabra dice de que también ya hemos sido glorificados.
Oh Señor, cuán profunda es, Señor, tu mente y tu corazón, cuán inescrutables tus caminos, pero cuán llenos de gracia, misericordia, bondad y amor para con tu pueblo. Señor, ayúdanos, como te pedimos cada vez, a que podamos pensar y meditar en estas tremendas verdades, Señor, que tus ángeles santos, poderosos, estén aquí en medio nuestro. Oh Señor, eso es glorioso también, porque ellos están cuidando nuestras vidas, nos están guardando de cuántas cosas, Señor, no nos habrán guardado, que ni nos enteramos. Y están allí, Señor, porque tu amor les ordena que vengan a cuidar de nosotros. Y están haciendo no solamente eso, sino que también están adorando tu glorioso nombre junto con nosotros. Y Señor, también están anhelando y regocijándose cada vez de que por medio de esta tu iglesia un alma llega a los pies de Cristo. Y Señor, ellos junto con nosotros anhelamos que llegue aquel bendito día en donde en aquella reunión multitudinaria tus santos ángeles y tu iglesia estaremos dándote gloria, honra, alabanza y gratitud por los siglos de los siglos. Amén.